noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa más de Infinito. Todos tenemos una voz. Les doy la bienvenida nuevamente por acompañarnos, por estar presentes acá con nosotros en un programa muy interesante que vamos a compartir con nuestra invitada especial. María Teti. Hola, buenas noches. Muchas gracias a los que se suman. Un tema súper interesante, muy pedido en Instagram, así que muchas gracias. Bueno, sin más preámbulos, ¿no? Le damos la bienvenida. Hoy nos visita la doctora Antonieta Gairé, médica epidemióloga, ¿sí? Referente de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Así que, doctora, bienvenida. Muchas gracias por su visita y por su tiempo. No, primero, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un tema tan importante y tan necesario hoy en día, volver a hablar de vacunas, vacunas y efectos adversos, vacunas y mitos sobre todo. Así que la verdad que les agradezco mucho este espacio porque es muy necesario desmitificar algunas cosas, brindar un mensaje también de tranquilidad sobre todo de tranquilidad para los padres sobre el beneficio de las vacunas y los posibles efectos adversos de las vacunas. Porque no hay duda, es lo que estuvimos hablando hace un ratito, sí, de los beneficios de vacunar, no vacunar. Las vacunas están más que probado que salvan vidas y que fue la mejor herramienta que tenemos, es la mejor herramienta que tenemos, sí, hace años en la salud pública. Claro, con eso quería arrancar, ¿no? Esto de que dicen que las vacunas fue uno de los avances más importantes que hubo en la medicina a lo largo de la historia. Después del agua potable es la herramienta, sí, que más ayuda a evitar enfermedades en cualquier país, en grupos de distintos niveles socioeconómicos, de distintas edades. Es la herramienta que es transversal a todos. Así que muchas Bien. gracias. Este programa a nosotros nos resultó importante hacerlo, ¿no? Y llevarlo adelante porque, bueno, para los que no conocen, nosotros tenemos una nena de 8 años que tiene autismo y epilepsia y como siempre dice, ¿no? Mirta Legrand, que el público se renueva, así que nosotros constantemente estamos en presentación. También nos llama mucho la atención porque como papás nosotros somos pro vacuna siempre, nosotros desde que nuestra hija nació siempre fuimos como obedientes a rajatabla, si se quiere, de la pediatra, digamos, y de los médicos que atienden a Renata. Y estuvimos viendo en estas últimas semanas de información que van saliendo en ciertos medios de comunicación y comunicadores sociales y periodistas y demás, que, que no están tan de acuerdo con la vacunación, ¿no? Entonces, nos parece que no es por ahí, que si existieran dudas o cuestionamientos en cuanto a la vacunación, no tiremos, digamos, por tirar cosas, sino vayamos a la fuente, como ustedes que son los médicos, son los que se forman y saben, digamos, de la cuestión. Se hizo mucho daño por asociar justamente a la vacuna con el autismo. Yo no voy a hablar de autismo porque, como les dije, yo no soy especialista, sería una falta de respeto, pero sí lo que puedo hablar es desde la experiencia que tengo todos estos años de trabajar en vacunas y la formación, de que las vacunas pueden llegar a tener efectos adversos. Eso no hay que negarlo. Las personas tienen que saber que algunas vacunas en algunas personas, como cualquier medicación, como cualquier droga que uno introduce en un organismo, puede llegar en alguna persona a producir algún efecto adverso. Pero los efectos beneficiosos que se ve o que se vio a lo largo de los años con respecto a la vacunación es innegable, y tenemos muchísimos ejemplos nuestros acá en nuestra provincia que nos hacen seguir trabajando fuertemente, seguir tratando de mantener este calendario de vacunación que tenemos, que la verdad que es un lujo y es un orgullo y hay que luchar por mantenerlo. Por supuesto. Porque son vacunas seguras, primero eso, son vacunas seguras, son vacunas gratuitas. A eso iba. Y son obligatorias, sí, son obligatorias por ley. Pero quitar la obligatoriedad de las vacunas va de la mano de la gratuidad. Una vacuna que no es obligatoria no tiene por qué ser gratuita. Entonces, nosotros como salud pública tenemos que tratar de asegurar que la vacuna llegue al que tiene que llegar, que generalmente son los más vulnerables por las condiciones de salud que tienen. Hablemos de un niño recién nacido, hablamos de una embarazada, de un joven con una enfermedad, de un niñito con alguna discapacidad o un adulto mayor. Entonces, todos tienen el derecho a
contar con esa vacuna que va a proteger su estado de salud, puede llegar a proteger su vida si está bien vacunado. Y muchas veces, si no tienen económicamente la posibilidad de acceder, si no fuera por este calendario, no estaría protegida. Claro, Entonces, eso también, esto eso hay que de poder tenerlo. aprovechar que vivimos en un país, si se quiere, no generoso en cuanto a la vacunación, porque hay lugares donde Fundamental. si No vos no tienen esa tenés, posibilidad. claro, la posibilidad económica, prácticamente estás expuesto a morir, digamos, Sí, por la falta de vacunación. así es. Doctora, como para ir, ir de menor a mayor, ¿no? Sí, Esto de, para la gente que está escuchando, que a lo mejor esta información que yo le decía, que se compartió, donde se hablaba de lo malo de las vacunas, por ahí le quedó el miedo, le quedó resonar algunas cuestiones. La creación de una vacuna es todo un proceso, no es que yo hoy se me ocurre hacer una vacuna contra no sé qué y nos juntamos 2 o 3 médicos y científicos y... hay etapas, generalmente son 4 fases, que no se pueden saltear. A veces se pueden achicar los periodos, que eso pasó con las vacunas de COVID. Claro, Después un paréntesis para explicar algo de las vacunas de COVID. Pero en ningún país se puede saltear una de las etapas. Y es más, una vacuna que en una de las etapas tiene alguna falla, se corta el proceso. O sea, no pueden continuar produciéndolo. Y nuestro país, además de lo que decíamos recién, de tener un calendario tan rico, son vacunas seguras, probadas en muchísimos lugares del mundo y hace años. Entonces no es que es un riesgo o hay que tener cuidado o miedo porque vamos a vacunar con esta vacuna. No, son vacunas que vienen con muchísima evidencia en laboratorio y muchísima evidencia en la vida en general. El tema de la asociación de efectos adversos como el autismo asociado a vacunación surgió a causa de una publicación de una revista muy conocida hace unos años, donde un médico presentó evidencia teórica, y quiero recalcar la teórica, de pacientes que habían sido vacunados y que después fueron diagnosticados con autismo. Luego eso se demostró que era totalmente falso, por decirlo así coloquialmente, claro, trucho, y se le quitó la matrícula internacional a este médico de Reino Unido, de Australia, en otros lugares también. Tuvo que pagar muchas multas porque el daño a nivel internacional, o sea, el daño a nivel mundial sí. fue muy grande. Todavía hoy quedan estos resabios, estos rumores y este miedo en asociar a la vacuna con autismo. Claro. A ver, no solo en autismo, porque se estuvo viendo en este año, el año pasado también, que volvieron a aparecer enfermedades que ya estaban como erradicadas por la falta de vacunación. ¿Se acuerdan, por ejemplo, el tema de la vacuna contra el VPH? Fue una vacuna que le dieron para que generaba terror en las madres de vacunar a sus hijas contra el VPH. Y en una provincia donde una de las principales causas de muerte en mujeres, en jóvenes, es el cáncer de cuello de útero. Y tenemos una vacuna que es muy eficaz para justamente prevenir el cáncer de cuello de útero. No sé si escucharon, hace unos meses salió la publicación de Australia que informaban que tenían tasa 0 en cáncer de cuello de útero en mujeres jóvenes. Y aclaraban además, gracias al programa de vacunación, porque ellos mucho tiempo antes que nosotros empezaron a vacunar contra VPH y ahora estaban con 0 casos de cáncer de cuello. No hay cáncer de cuello sin VPH y tenemos una vacuna que es gratuita, que es muy efectiva, con un miedo terrible porque se vacuna a los 11 años. Y se veían casos de chicos, por ejemplo, que se desmayaban, que tenían como un cuadro como si fuera epilepsia, pero que en realidad era el hecho de vacunar con cualquier vacuna que producía una hipoxia porque los chicos con el miedo no respiraban o les bajaba mucha presión, se desmayaban y eso se iba como contagiando en cadenas. Estaban todos los chiquitos juntos, los de 11 años, uno veía que el otro se desmayaba, pero pasó muchos años para decir, tranquilas mamás que esta vacuna salva vidas y no produce estos efectos. Hasta el día de hoy la vacunación en adolescentes es bajísima acá en nuestra provincia. Sí. No llegamos a un 70% de niñas o niños de 11 años vacunados contra el VPH. Y este año venimos también
bastante bajo. Una tasa muy baja. La cobertura es bajísima. La idea es tener buenas cohortes de vacunación para que deje de circular el virus entre esas cohortes y así el que no se puede vacunar por X motivo esté también protegido. Esa vacuna sí, no es obligatoria, ¿no? Sí, está dentro ¿Sí? del calendario. Ah, Es buenísimo. la vacunación que se aplica, es una sola dosis a los 11 años. Después ya no se puede aplicar más de Antes un... esa vacuna se daba más chiquita, ¿puede ser? No, en algunos países se vacuna a los 9 años. Se puede vacunar desde los 9 años. En algunos lugares, en algunas situaciones de abuso, de problemas evidenciados y para proteger a esas niñas se vacunó en algunas ocasiones muy especiales, pero en nuestro país se vacuna a partir de los 11 años. O sea, es el único rango de edad, digamos, después ya no se puede más. Se vacuna a toda niña nacida desde el año 2000 y a todo niño nacido a partir del año 2006 hasta los 26 años. Ah, qué buen Después dato. ya no. sabía No, que yo Sí. tampoco. niños. Qué buen Niños dato. también. Pensé que era Porque solo- no solamente, o sea, niños para cortar la circulación. Claro. Uno dice, ¿para qué lo voy a vacunar si quiero evitar el cáncer de cuello? Sí, pero si el niño no tiene cáncer de cuello, cuando sea hombre, no tiene cáncer de cuello, no tiene cuello, no tiene útero, pero cuando sea mayor, no va a transmitir. Claro. Claro. Y además también se demostró que protege contra el cáncer de pene, el cáncer oral en hombres, así que también es muy efectiva en Es varones. buenísimo. Lo mismo, la misma repercusión hubo, me acuerdo en su momento, con la vacuna del dengue, digamos que fue todo Toda- como o un sea, tema también. Yo entiendo, incluso nosotros fuimos muy prudentes hasta empezar a tener más evidencia en recomendar. Justamente ayer tuvimos otra reunión donde ya están los lineamientos para vacunar, aplicar esa vacuna con cualquier otra vacuna. Hasta hace unos meses no se aconsejaba vacunar contra la gripe, contra el neumococo, lo que fuera, y vacuna dengue. Hoy ya sabemos que sí podemos vacunar y que no hay ningún problema en vacunar en forma conjunta, digamos como cualquier otra vacuna. Claro, Así y que- eso está bueno porque hay gente que va a vacunarse de la gripe y bueno, ya entra porque si no Y después volver. hay que aprovecharle. Nosotros siempre decimos de oportunidades perdidas. Hay que tratar de evitar oportunidades perdidas de vacunación. Si va la mamá a vacunar al bebé, ya le preguntamos, mamá, ¿y usted qué me puede mostrar su carnet? ¿Cuántos años tiene? ¿Tiene diabetes? ¿Tiene algún problema? Porque ya muy probablemente se le puede aplicar alguna otra vacuna. Digo que, bueno, acá Eduardo también, que ya tiene sus años vividos, ¿no? Esto, viste que antes decían, no, yo no me voy a vacunar contra la gripe porque si yo me aguanto y espero que pase el proceso, genero inmunidad, digamos. Eso También. es así en personas sanas, pero hay personas que por la edad o por algún problema fisiológico como las embarazadas o algún problema inmunológico como las personas con diabetes, las personas con que se hayan infartado, con enfermedad respiratoria, personas con algún tipo de discapacidad o, por ejemplo, chicos con parálisis cerebral que tienen trastornos en su musculatura, necesitan estar protegidos. ¿Por qué? Porque si se enferman con el virus de la gripe o se infectan el virus de la gripe, en ellos la evolución va a ser muy distinto a un chiquito sano, o a un adulto sano. Adulto sano, hablemos, no sé, cualquier persona de 40 años, no es lo mismo que tenga diabetes a que no tenga diabetes, Claro. y que ambos se infecten con el virus de la gripe. El pronóstico es muy distinto, la evolución puede ser muy distinto y las complicaciones pueden llegar son muy distintas. Una persona sana va a tener fiebre muy alta, o la gripe da fiebre muy alta, dolor muscular, va a querer estar en la cama solamente, pero a los 3-4 días va a estar bien. Una persona con diabetes probablemente no sea esa la evolución y pueda terminar internado, con respirador o incluso poner en riesgo su vida. Claro, Como yo que me- ahora la tos convulsa, ¿no? La tos convulsa. Yo me acuerdo en el año 2011 nosotros tuvimos hubo un brote nacional de coqueluche. En el Chaco, en 1 o 2 meses se murieron, me acuerdo que yo estuve en la investigación de esos casos, 8 chiquitos. A partir del 2011 empezamos a luchar para que se introduzca en el calendario de vacunación la vacunación a las mamás. Antes no se vacunaba a la mamá. Pero había estudios que decían que si se vacunaba a la mamá, los anticuerpos que generaba los pasaba al bebé a través de la placenta y protegía al bebé hasta que el bebé se pueda vacunar sucesivamente. A partir del 2012, que se empezó a vacunar a las mamás, no tuvimos más casos asociados, o sea, muertes por coqueluche asociados, en lactantes. Ahora tenemos casos de coqueluche, hay casos confirmados de coqueluche, pero
toco madera, pido a Dios que no tengamos más niñitos, porque se vienen vacunando bien las mamás. Entonces, si la mamá se vacuna, transmite a través de la placenta los anticuerpos. Contra el coqueluche, el virus inicial respiratorio, habrán oído el tema de la bronquiolitis en los bebés recién nacidos, el problema que causa en el bebé y el desastre que arman los hospitales, porque colapsan los hospitales, no hay lugar para internar. Empezaba el invierno y ya era el caos en pediátrico de todas las camitas ocupadas. Desde que se empezó a vacunar a las embarazadas contra el virus inicial respiratorio, disminuyó muchísimo la cantidad de niñitos internados por bronquiolitis. Pero están volviendo lepra, sífilis. Y va a seguir apareciendo porque por desconocimiento, por miedo, por escuchar estos rumores tan fuera de lugar, los padres jóvenes no vacunan. Por eso yo agradezco a ellos dos que nos convoquen y pongan en la mesa estas discusiones, porque por desconocimiento dejan de vacunar a los niños, vuelven a exponerse. ¿Habrán escuchado este chiquito que murió de tétanos en Santa Fe? Tétanos. Uno no puede creer que en el año que estamos y sigamos teniendo casos de tétanos. Y esto es porque baja la percepción del riesgo. ¿Por qué voy a vacunar si la enfermedad no existe? Claro. Pero no existe gracias a que todos nos venimos vacunando parejito y mantenemos lo al mismo país. que levantó la mano y volvió al sarampión, digamos, decía, acá estoy otra vez. Y guarda ahora con el Mundial. Claro. Estamos en una campaña para el que viaje se vacune, porque muy probablemente venga alguien sin... Ahora, acá tuvo el diputado Salón y es obligatoria la ley que se presentó para que los padres le hagan vacunar a los chicos. Hay una ley que ya, en realidad nosotros podríamos vacunar sin consultar y sin pedir autorización. Lo hacemos por respeto, para que después no quede, por ejemplo, el maestro en el medio, pero nosotros por ley tranquilamente podríamos vacunar a los niños. Nuestra hija va a crecer con todos y hace 2 semanas más Sí, o menos vacunaron. y mandaron la autorización autorización. porque fue la campaña de vacunación allá y sí, todos menos una persona autorizaron, digamos, y todos los niñitos súper, había el que no se vacunó, él sí quería vacunar. Yo siempre Pero digo... hace un placebo, ¿viste? Para que se quede tranquilo, porque Ay, lloraba el mi nene. amor. Pero yo siempre digo, Claro. como mamá, Y debería, Debería. ¿viste? Porque aparte Se puede. en la condición del niño, porque un y además niño con pone en riesgo el discapacidad resto. es un niño con Pero sí. discapacidad. A veces, por ejemplo, un chiquito con alguna enfermedad inmunológica que no se pueda vacunar con vacunas a virus vivos, es un tipo de vacuna, por ejemplo, el sarampión, de la varicela, fiebre amarilla, son a virus vivos. Ah. ¿Qué quiere decir esto? Que en una persona con algún tipo de inmunosupresión puede generar, o sea, el virus se replica en su organismo y puede generar la enfermedad que estamos tratando de evitar. Entonces, esas personas no se pueden vacunar. Pero si todo su entorno escolar, laboral, familiar está vacunado, ese chico va a estar protegido aunque no esté vacunado. Pero si yo voy a una escuela, por ejemplo, un niñito con inmunosupresión va a una escuela donde hay chicos que no están vacunados y van con sarampión, el primero que se va a contagiar Claro, va a ser a el eso- niño Este suprimido. niño, quiero aclarar, este niño estaba vacunado, se Claro, había se quería vacunar de antes, nuevo. pero vio que todos sus compañeritos estaban Sí, vacunando y él ya se sí, a veces vacunó. pasa eso también. Claro. Ellos tenemos hermosos defensores pro vacunas, así que... Sí. A lo mejor con esto también voy de la importancia de la vacunación, porque, a ver, yo no soy pro vacuna y no estoy de acuerdo, entonces yo decido no vacunar a mi familia. Pero no es que yo decido por mi familia, porque el daño es colateral, digamos, porque yo salgo, yo estoy viviendo dentro de una sociedad Pero y además, pasa esto, digamos. pero además, por tu convicción estás poniendo en riesgo a tu hijo que no tiene la capacidad para decir, sí, yo quiero estar protegida. Claro. Esa es la Una razón. cosa, el pro vacuna, que yo estuve entrevistando a una persona acá, no tiene antecedentes de no haberse vacunado toda la vida, siempre se vacunó, porque los padres lo vacunaban. Era obligatorio, y venían a la escuela y nos ahora se enchufaban hace la pro vacuna. siendo que ellos están inmunes. Sí, yo me Es, acuerdo. la verdad que es lamentable porque esto va creando un rum y que hay como un rumor que produce estos miedos, ya sea por falta de percepción, porque no vemos a la enfermedad. Claro, como usted decía, no van a haber estas enfermedades porque antes estábamos todos vacunados. Sí. Pero ahora que empezamos a tener huecos de no vacunados, la gente que viaja a un lado, ni siquiera tan lejos, en Bolivia nomás ahora hay un brote de fiebre amarilla, caso de Y el sarampión ébola, en Brasil. el ébola, El ébola, por suerte, es más difícil que se transmita. Por ejemplo, si estamos hablando de gripe, de COVID, de sarampión, son mucho más pero transmisibles van a que el Estados ébola. Unidos ahora por el mundial. Pero
Hay que estar alerta. Hay que estar alerta y prevenidos. Vacunados y tomando otros recaudos como el lavado de manos, tomar agua segura, no estar en contacto directo con personas que no sabemos si están enfermas. Claro. Esas son las mejores formas de... Primero la vacuna y después todo el resto. Doctora, hablando porque nosotros con esto de la discapacidad y de autismo nos siguen muchas familias y en la mayoría están en el proceso de la primera infancia sobre todo. Y a eso quiero entrar un poquito de la importancia de la vacunación y del seguimiento en las primeras infancias. Y mi pregunta concreta es, si yo no vacuno en la primera infancia, ¿qué tan alta sería la tasa de mortalidad o la probabilidad de muerte, digamos, en cuanto Primero, a tener una enfermedad, digamos, complicada? Claro, vos hablas de primera infancia y la mayoría de las enfermedades transmisibles son peores o son más vulnerables los niños que están cursando la primera infancia. Los lactantes, los chiquitos más chicos, en preescolar, son los que más expuestos están a tener, a ser no solamente más vulnerables, sino a tener más complicaciones si se infectan con estos virus, estas bacterias que se pueden proteger a través de las vacunas. No solamente por el efecto, por las complicaciones, por el riesgo de muerte, sino el estrés que produce en algunos chicos especiales, más allá de la enfermedad que pueda producir. Entonces, el tema de enfermedades como que ya no vemos hace mucho, la difteria, que produce tanto dolor a nivel de la garganta, la varicela, un chiquito que no pueda rascarse, el riesgo de infección de los granitos, solo porque no se puso una vacuna que es muy eficaz, que es muy segura, que no se pueden vacunar algunas personas en particular porque tienen alguna patología de base, pero como decíamos recién, si todo el resto está vacunado, lo estamos protegiendo. Entonces, tener en cuenta esto, que los niños, los recién nacidos, lactantes, primera infancia, son los que más riesgos tienen de complicarse con cualquier meningitis, sarampión, neumonías. Los dos que tenemos la vida en realidad, pero también los adultos mayores Sí. Se ven muy comprometidos, pero sobre todo tenemos que tener una mirada especial a las primeras infancias, con alguna cuestión, ya sea de una enfermedad de base, chiquitos con trastornos inmunológicos, chiquitos que estén cursando enfermedades que necesitan un tratamiento inmunosupresor que los dejan mucho más expuestos. Tenemos que tener un poco de ser un poco solidario y empatía con estos niños, y si yo puedo vacunar a mi niño, lo estoy protegiendo a aquel que no se puede vacunar. Entonces, para mí es fundamental eso, para seguir teniendo infancias sanas. Sana. A mí me queda una frase de estos comunicadores sociales que hicieron esta publicación que para mí fue muy fuerte, muy fuera de lugar, si se quiere, ¿no? Esto de por qué los que no insisten en vacunación te van a vender algo que te va a sanar, digamos. Si acá el negocio es vender medicación. O sea, La verdad, bueno, eso es algo que a veces el fanatismo deja o imposibilita ver un poquito más allá. O sea, en la parte comercial yo no voy a meter, porque si no, no podríamos ni siquiera consumir paracetamol, porque todo se vende. Sí. Tenemos que aprovechar justamente que nosotros tenemos en el calendario de vacunación estas vacunas gratuitas, que cuesta mucho conseguir, la mayoría se consiguen a través de un fondo rotatorio a través de la OPS, que baja muchísimo el importe de las vacunas para las provincias o para los países que forman parte de la Organización Panamericana de la Salud. Con lo cual, hablar de laboratorios para mí es tratar de salir del tema importante, que desviar el tema, exactamente. Nosotros tenemos que pensar cuánto es el costo de una persona enferma, ya que si quieren hablar de costo, vamos a ponernos claro. ¿Cuánto es el costo? Porque no es un gasto, es una inversión. O sea, yo invierto en salud, Sí. pero la salud no es gratuita, alguien tiene que pagar, Sí. porque los medicamentos, estábamos hablando recién, lo carísimos que son. Entonces, si tenemos posibilidades de hacer compras inteligentes a través de sistemas que nos están bajando los importes, y esto nos permite proteger a toda la población, no hay que dudarlo. A través del fondo rotatorio los costos bajan muchísimo y permite ampliar el abanico de personas y garantizar que los más vulnerables puedan estar vacunados. Así que para mí eso...
No se discute. No, por supuesto. Viste que uno siempre es bueno, nosotros que estamos arrancando en esto de poder ser comunicadores sociales y que la gente escuche de los profesionales, ¿no? que saben que no hay ningún riesgo, no hay ninguna situación, por el contrario, ¿no? Esto de brindarle la seguridad a tu familia, digamos, hijos, hermanos, padres, madres, de la vacunación en un país que todavía tenemos acceso, ¿no? Libre y gratuito. Tenemos acceso, seguimos siendo libres de muchas enfermedades. La Argentina estuvo a punto de perder el año pasado el estatus de libre de sarampión. Para decir que un país o una región es libre de tal o cual enfermedad, es todo un proceso. La Organización Panamericana de la Salud es la que certifica que desde tantos años hace que no circula este virus. Y por ahí parece una pavada, pero es importantísimo decir que nuestro país es libre de sarampión. Es un país seguro para que todos los pobladores puedan andar tranquilos de que no se... Porque el sarampión es grave, hay que hacer... A mí no me gusta hablar de tanto muerte, pero hay que ser realista. El sarampión mata. A pocos, porque tiene una letalidad medianamente baja, pero no es una letalidad que hay que despreciar. Claro. El último brote, que fue en el año 1998, hubo 66 argentinos que murieron por sarampión. En 1998. En el 2000 se certificó que la Argentina ya era libre de sarampión y desde entonces no tuvimos más brotes endémicos, es decir, circulación autóctona. Claro. Es decir, muchas veces tuvimos casos asociados a importación, Eso. generalmente asociados a los mundiales. Me acuerdo en 2010 creo que fue el de África, tuvimos un brote. En 2014 tuvimos otro brote, siempre asociados a personas que venían con la enfermedad. Si te vas al mundial, vacunate. Por favor. Vas a enterar todo cuando vienen Los barcos, bueno. El hantavirus, todo eso. Sí. Doctora, ¿Cuánto tardan en hacer efecto una vacuna? Depende cuál, porque por ejemplo, la mayoría de las vacunas contra virus, como la gripe, el sarampión, en 15 días ya tenemos anticuerpos circulantes. Hay otras vacunas, como por ejemplo contra el coqueluche, que en los niños muy chiquititos, como tienen un sistema inmunológico tan inmaduro, les cuesta mucho generar inmunidad. Por eso es que se vacuna a los 2 meses, a los 4, a los 6, para que recién a partir de los 6 meses puedan tener anticuerpos. Pero por eso es tan importante la vacunación de la mamá. Porque lo protege contra... En esos meses que el bebé no puede generar respuesta, ya tiene anticuerpos circulantes que le pasó a la mamá. doctora, una pregunta también que yo quería hacerle es, en esto de los calendarios, hay veces que se vacunan en el mismo momento, se hacen 2 o 3 aplicaciones en el mismo momento, ¿no? ¿Eso causa algo? ¿Hay algún riesgo de sobrecarga inmunológica? No, hasta 10 vacunas se pueden aplicar juntas en un niño. No se pueden aplicar en el mismo lugar. O sea, si ya tiene más de 1 año, se vacuna en el hombro. Si tiene menos de 1 año, se vacuna en la piernita. Y tiene que ser un pinchazo acá, el otro acá, en el mismo musculito, que es realmente muy chiquito, alrededor del primer pinchazo. Hay algunas situaciones, por ejemplo, habrán escuchado por mala información por ahí que decían que todos los años los mayores de 65 tenían que vacunarse contra el neumococo. No, porque ahí sí el acúmulo de inmunocomplejos, que es el complejo que se realiza entre el antígeno, que es lo que produce la enfermedad, y el anticuerpo, que es la defensa, esos inmunocomplejos pueden producir un tipo de reacción adversa. Entonces, en ese caso, sí, el acúmulo de vacunas puede producir, por ejemplo, linfadenitis, que son una inflamación terrible, síndrome de Arthur se llama, pero, por ejemplo, asociado a veces a la vacuna contra el neumococo, cuando las personas se vacunaban todos los años pensando que era igual que la gripe. Claro. La vacuna de la gripe, ¿por qué hay que poner todos los años? Porque como muta el virus, nosotros como personal de salud necesitamos tener, al igual que las embarazadas, que los niños menores de 2 años o las personas con alguna enfermedad de base, necesitan vacunarse todos los años. En esos casos no hay riesgo de reacción adversa por acúmulo de inmunocomplejos. Pero, por ejemplo, la vacuna contra el neumococo, sí. Entonces, no es que, como somos pro vacunas, que se pongan... No. Cada quien con cada cual. Hay vacunas que necesitan distintas personas, en distintas situaciones, en distintas etapas de la vida.
Hay vacunas que decimos, bueno, está mejor no todavía, o esperemos, por ejemplo, la vacuna fiebre amarilla, la embarazada no, tampoco se puede poner la de dengue, no se puede poner la de sarampión, entonces esperemos que pase el embarazo, cuando deje de mamar, ahí sí aplicamos la vacuna. Entonces son vacunas que por ahí hay que tener ciertos cuidados, porque la embarazada, para no rechazar el embarazo, su sistema inmunológico también baja. Entonces queda más susceptible y puede llegar a multiplicarse el virus que viene en la vacuna. En esos casos es preferible esperar y vacunar después. Por eso pasó el espacio de neumococo de 5 a 10 años. En realidad van cambiando las vacunas. Ahora está el Neumo 20, la vacuna contra el Neumo 20, que protege contra 20 serotipos de neumococo. Son vacunas muy eficaces y que están muy controladas. La esperábamos hace mucho tiempo. Me acuerdo de la Sociedad Argentina de Pediatría hace mucho que venía solicitando que se incorporara la vacuna contra el neumococo, contra el la vacuna Neumo 20, que en realidad se aplica lo mismo que la Neumo 13 en los chiquitos, y en los adultos, después de los 65 años, una sola dosis. Y listo. Y ya está, listo. No hay que antes se pensaba que era cada 5 años, pero no era así. Era, si se vacunó antes de los 65 porque tenía alguna enfermedad, cuando cumplía 65 era el otro de refuerzo y listo. Hay algunas personas, en estos casos al revés, las personas con inmunidad alterada o que están inmunosuprimidos necesitan una dosis más, porque si no, no tienen la fuerza necesaria. O sea, hay que analizar cada caso en particular. Doctora, ¿y es cierto que está en estudio o ya está en práctica, en funcionamiento el tema de la vacuna del Alzheimer? Le dicen vacuna, pero en realidad creo, por lo que yo estuve leyendo, es como un anticuerpo monoclonal. Se comportaría como una vacuna. Sí, se está estudiando. Ojalá que surja efecto. Entonces, como para que quede claro, porque la gente que nos está escuchando y después queda grabado, dejamos entonces en claro, doctora, que no hay una evidencia científica, digamos, concreta que relacione la vacuna con causante de trastornos en el neurodesarrollo, digamos, no hay nada que... El mito más fuerte se pudo, por suerte, comprobar que era falso. Perfecto. Que no hay asociación entre autismo y algunas vacunas o componentes de la vacuna como el timerosal. Lo que hablábamos hoy, hay más mercurio en nuestra comida diaria que en algunas vacunas. No podemos negar que algunas vacunas pueden llegar a producir efectos adversos en algunas personas. Nosotros de salud pública tenemos que ver el efecto en general. Una vacuna que produce un efecto impresionante de protección en 2 millones de personas vacunadas y a una le produce un efecto, se estudia, se continúa, pero generalmente pesa más el efecto beneficioso de la vacuna. Lo cual no quita que hay que acompañar a esa familia, ver por qué tuvo, pero es un caso en 3 millones de personas vacunadas. Claro. La evidencia que tenemos es enorme. En todos estos casos estuvimos hablando de coqueluche, de COVID en embarazadas, hepatitis A, por ejemplo. Antes la Argentina tenía una altísima tasa de trasplante de hígado en chiquitos, en niños, por hepatitis A fulminante. Desde que se incorporó la vacuna al año, o sea, los vacunamos los chiquitos al año. No tuvimos más casos de trasplante por hepatitis, ni tuvimos más casos de hepatitis fulminante asociado a virus de la hepatitis. Y eso es un logro impresionante, porque no tuvimos más chicos, o sea, no hubo más casos en la Argentina de trasplante hepático por hepatitis. Con lo cual, es un logro que muchos países tomaron nuestro ejemplo y ya están aplicando una sola dosis. Antes se aplicaban 2 dosis en otros países, porque se demostró que con una dosis de vacuna es suficiente y no tuvimos más casos de hepatitis, de trasplante asociado a hepatitis fulminante. Es buenísimo. Entonces estamos hablando también de esto que a nosotros nos convoca a poder hablar de vacunación. También preguntarle a usted como profesional de la salud y que está formada, ¿no?, en esto de la vacunación, como médica en epidemiología, la importancia de que haya medios de comunicación que informen verdaderamente con bases sólidas y científicas, ¿no? O sea, que vayan a la fuente, a los médicos, a quienes se dedican a hacer o buscar por ahí, por ejemplo, si no tenemos alcance a algún médico que nos pueda sacar la duda.
buscar las sociedades científicas, la mayoría de las sociedades científicas, la Sociedad Argentina de Pediatría, la Sociedad Argentina de Vacunología, las sociedades de ginecología, perdón, todas tienen un espacio donde hacen algún comentario sobre vacunas, instando a la población a vacunarse, porque tienen evidencia real y concreta de que las vacunas salvan vidas. Y para mí es fundamental esto. Rumores, ustedes no se van a acordar, pero antes decían que cuando empezaron a vacunar las embarazadas contra el tétanos era para esterilizar a las mujeres de Latinoamérica. Fue una lucha muy grande que hubo, de que se venía a vacunar a las embarazadas de Latinoamérica contra el tétanos para esterilizarlas. Y no hay cosa más... le ponían un microchip para controlar. O sea, hubo, pero con el daño COVID. que produce también esta cosa. Esto que hacen ustedes, difundir, socializar cuestiones más científicas, buscar información por ahí en fuentes confiables y no guiarnos por un comentario en Instagram, en Facebook, que Claro. producen tanto mal. Así Doctora, que muchísimas gracias. No, en TikTok, gracias a ustedes que están abiertos a colaborar con nosotros, a sentarte en esta mesa. Nosotros siempre decimos, Marita, a ti y yo somos papás, no somos profesionales de la salud, pero que estamos tratando de dejarle a nuestra hija una sociedad que entiende, que comprenda que la salud es prioridad y tiene que ser prioridad, digamos, en Totalmente. todas sus ramas, ¿no? Desde la vacunación hasta los controles médicos y en definitiva. Y mi pregunta es, sé que ustedes desde la salud pública están trabajando mucho con los programas de vacunación, están yendo a todas las localidades de la provincia del Chaco. ¿Cuáles son los desafíos más o menos que ustedes se encuentran ahí en cuanto a si la gente va, asiste, hay que ir a buscarla al domicilio? Bueno, hace unos años venimos viendo esta caída en la cobertura de vacunación que nos angustia, porque realmente es angustiante saber que los chicos que ingresan a la escuela ingresan sin vacuna, el riesgo a que son expuestos, porque uno no sabe por dónde puede aparecer un caso y si el chiquito no está vacunado, tiene mayor probabilidad de contagiarse que un chico que esté vacunado. Uno es la vacunación de ingreso escolar, que ahora hay una vacuna que es la de sarampión, que antes se ponía a los 5, ahora pasamos a ponerla a los 14, 15 meses, 15, 18 meses, que es una edad que está bajísima también la cobertura. Entonces, puede ser que hasta el año los padres llevan al control pautado como debe ser, claro, al niño. Después cumple el año, es como que se empieza, el chico ya está más sano, ya, a no ser que esté con muchos mocos, con fiebre, ya no lo llevan, pero es una etapa en la cual es importantísimo tanto el control del niño sano como completar los esquemas, porque todos los refuerzos de vacuna vienen después del año. Sí. Y es tan importante el refuerzo después del año, porque recién después del año el sistema inmunológico del niño está capacitado para generar inmunidad de memoria. Por eso es que yo necesito el refuerzo al año para poder ya quedarme tranquila que ese chico va a tener inmunidad por mucho tiempo. Bueno. A veces ya nunca se los vacuna nunca más. Por ejemplo, el chico que se vacunó, que tiene todas las vacunas del año y los refuerzos posteriores, no se le pone más la vacuna contra el neumococo, no se le pone más la vacuna contra el meningococo, porque ya está cubierto. Se hace un refuerzo a los 11 años y chau, contra el meningo, ¿no? Esa es la vacuna que creo que hay como duda del autismo, y esa es la del neumococo, ¿puede ser? Es una vacuna que no entra en el calendario, o que no había, porque nosotros tuvimos que comprarla. Bexero. Bueno, por esa vacuna es la que se supone que produce hicieron ahí un cuestionamiento en su momento, ¿no? La verdad es que la vacuna contra el meningococo, hay una vacuna que cubre contra 4 serotipos de meningococo, se pone a los chicos los 2, a los 4 y un refuerzo al año. Y hay una vacuna que no está en calendario todavía, que es contra el meningococo B. Pero el 50% de los casos de meningitis en nuestra provincia son causados por el meningococo B. Así que es una vacuna lamentablemente cara, porque como no está todavía en calendario, no entra por el fondo rotatorio. Y si algún papá le puede poner que no le aplique por miedo, la verdad que es terrible, porque es una vacuna que complementa a la otra y protegería contra todos los serotipos de meningococos, por lo menos
circulantes por ahora. Claro. Y hoy vos preguntaste, vos preguntaste algo sobre poner las vacunas juntas o no, cuántas. Sí. Las vacunas están indicadas en calendario, se pueden poner, si están indicadas 4 o 5 vacunas los 2 meses, porque el niño puede tolerar esas vacunas, no produce efectos, o sea, no aumenta la posibilidad de que genere fiebre. Si un chiquito tiene la predisposición a hacer fiebre después de una vacunación, se ponga 1 o 10, va a ser lo mismo. Hay que tener en cuenta que si mi hijo hace fiebre, bueno, decirle al pediatra, él cada vez que se vacuna le aumenta la fiebre. Bueno, puede tomar tal o cual cosa. Le ponga 1 o le ponga 10. Pero es tan importante completar, no sé si viene, bueno, hubo un caso, me acuerdo perfectamente, una mamá que la nena de 11 años se tenía que vacunar con 3 vacunas de los 11. Como la niña dijo que no, que 3 tantos pinchazos no, la mamá dijo, bueno, después venimos a vacunar. No sé si se acuerdan del caso. Después la nena se contagió de meningitis y la contagió a la mamá. Y fallecieron las dos, la niña y la mamá, por no haberse aplicado la vacuna en el momento en que fue al centro de salud, estaba la vacuna, se podría haber vacunado. Y salvado 2 personas, porque si ella no se contagiaba, quizá la mamá no se contagiaba. Ahora, ¿es un mito tomar antifebril antivacunación? Esa es mi pregunta. Y nosotros siempre decimos, nunca automedicarse, mejor seguir las indicaciones del médico. Entonces, si lo que decía, si el chiquito suele hacer fiebre o tengo miedo que haga fiebre y justo tengo que salir o tiene que ir a clases, ¿no? Consultar al médico. ¿Le puedo dar? ¿No le puedo dar? Y el médico va a saber, conociendo a su niño, qué es lo mejor en ese caso, si medicar o no. Nosotros recomendamos no automedicarse. Pero sí, si tiene antecedentes de hacer fiebre o convulsiones por fiebre, que sería la complicación de la fiebre, siempre consultar con su médico. Y el otro mito que hay, que después de vacunarse no hay que bañarse. Bueno, eso es totalmente un mito. Antes, por ejemplo, se les prohibía a la mamá dar la teta al bebé que se tenía que vacunar. A veces decían hasta 1 hora antes, 1 hora después, pobre niño, que está acostumbrado a mamar cada 1 hora y media. 2 horas ahí sin... Y además después se demostró que la leche materna tiene una proteína que es la lactodecina, que lo que hace es favorecer la captación de las partículas que libera la vacuna oral. Entonces, ahora la recomendación es, mientras le está dando la teta por encima del bebé, está relajado, vacunarlo. Se lo despega la teta, se le pone las gotitas, vuelta al pecho, porque favorece la absorción de los anticuerpos o de los antígenos que están ingresando por la vacuna. Ya que estamos ahí hablando en los efectos, si se quiere, ¿no? ¿Qué hacemos con la lesión, por ejemplo? Si yo le vacuno al niño y tiene una erupción o algo... Nada, y lo mejor es nada. Ni limón, ni hielo, nada. Ni limpiar. Por lo general, según qué vacuna, según qué edad, la vacuna BCG, ¿se acuerdan? Como las ampollas que producían, las úlceras, como... Nada. Si está con mucha secreción, se limpia con algodoncito y nada más. Hay algunas vacunas, por ejemplo, la neumococo, la del meningococo, que en los adolescentes deja el brazo hinchado así 3 días. La doble, o la triple bacteriana, por ejemplo, se pone el ingreso, claro. Esa duele, no vamos a negar, pero es momentánea, es transitoria, son 3, como mucho 5 días. Ahora, si pasados los 3 días sigue aumentando la tumefacción, así que está muy dura la zona de la aplicación, muy roja, con mucha temperatura, bueno, ahí sí podemos hacer un control con el médico, porque a veces los chicos se rascan y arrastran con la uña las bacterias que tenemos en la piel, y al introducirse al celular subcutáneo, que es la grasita que está bajo la piel, rápidamente puede producir una celulitis, un absceso. Por eso nada, ni limón, ni refregarse con nada. Y en los chicos chiquitos tener en cuenta que las uñas estén cortas, porque se suelen rascar las piernitas, pueden producirse, hemos visto incluso abscesos asociados, pero al rascado o frotar con algo que no esté muy limpio, y así se contamina el... Doctora, ya que estamos entrando, porque esta información siempre sirve. Esa persona, por ejemplo, que no tolera esperar el proceso de gripe, ¿no? Esto de 5 a 7 días, yo ya estoy con picazón de garganta, voy y pido la penicilina, por ejemplo. Bueno,
pido alguna... Primero, se está pinchando al Pepe porque la penicilina es para una bacteria, que es el estreptococo. Bien. Y la gripe es producida por un virus. O sea, la penicilina no le va a hacer nada al virus de la gripe. Se va a seguir y encima le puede generar fiebre, puede dolerle el glúteo porque es una inyección que duele bastante. Ahora, cuando hay indicación porque tiene estreptococo en la garganta, porque está con placas, eso es otro cantar y ahí es necesario. Lo peor que podemos hacer es automedicarnos justamente con antibióticos. Estamos en un periodo donde hay tal resistencia a los antibióticos que estamos así de volver a la era pre-penicilina. Porque ya la mayoría, no la mayoría, no quiero causar miedo tampoco, pero muchos gérmenes habituales están siendo muy resistentes a antibióticos habituales. Y cada vez necesitamos mayor dosis, antibióticos de última generación, mucho más potentes, mucho más caros, con mucho más efectos adversos, porque ya los antibióticos comunes no tienen efecto en las bacterias que están generando resistencia. ¿Por qué? Porque se usaban en cualquier momento, en cualquier dosis y cuando no estaba indicado. Entonces, antibióticos con mucha cautela. También tiene que ver que hay que cumplir los horarios, ¿no? Porque no es lo mismo darle cada 8 horas que darle, me acordé que tiene que tomar, porque ahí se cortó, digamos. A veces, depende cuánto tiempo pasó y cuál era la indicación, lo recomendable es volver a empezar. A veces no, por eso depende eso de cada antibiótico, consultarlo también con su médico de cabecera. Los que sí es importante, si dijo que el tratamiento es 3 días, completar los 3 días. Si el médico dijo que el tratamiento son 7 días, completar los 7 días. Y sobre todo en niños, por ejemplo, lo estábamos hablando recién, el estreptococo, la típica faringitis que produce placas. Si está con antibióticos, hay que cumplirlo porque los chicos entre 3 y 15 años que no cumplen bien su esquema antibiótico, puede ese germen circular en el organismo, acantonarse en el riñón, o en el corazón, en las articulaciones y producir otras enfermedades asociadas. Entonces, cuando es necesario y hay que cumplirlo. Cuando no está indicado por un médico, cuando tengo un poquito de fiebre, por las dudas me tomo un amoxicilal, eso no sirve porque lo que estoy haciendo es generar resistencia a los antibióticos que contamos hoy en día. Hay otro mito también que habla de que la misma automedicación está produciendo mutaciones. ¿Sí? Y sí, porque va haciendo que los gérmenes se vayan buscándole la vuelta para poder seguir viviendo. Claro. Entonces, es muy importante esto de no automedicarse y no hacer abuso o mal uso de los antibióticos que son tan necesarios en algunas oportunidades. Pero cuando son necesarios, no siempre. Así que... Doctora, qué lindo todo lo que nos comparte y ahora... Y como el mensaje, ¿no?, que queremos dar concreto, si usted pudiera hablarnos a nosotros las familias en cuanto a la importancia de la vacunación desde su profesión, desde lo que usted vive, porque usted se dedica a esto, ¿no?, de la vacunación. Bueno, primero lo que estuvimos diciendo todo el tiempo de que las vacunas salvan vidas. Las vacunas que usamos en la Argentina son vacunas probadas y aprobadas, son vacunas muy seguras. Y un mensaje que yo quiero dar más como mamá o como abuela que como profesional de la salud, de que si yo tuviera que volver a vacunar a mis hijos o recomendar a mis nietos las vacunas, lo haría sin ninguna duda, porque la vida me fue mostrando con evidencia científica que las vacunas salvan vidas y que el mejor regalo que yo puedo hacerle a mis hijos es que estén todos vacunados. Me odian por ahí porque soy bastante insistente con las vacunas, pero después ellos mismos saben que es lo mejor. Yo siempre digo, prefiero que los chicos lloren un ratito una vez y no llorar yo toda la vida. Así que si tenemos la posibilidad, porque la tenemos un calendario que, vuelvo a decir, es un orgullo, aprovecharlo. Son vacunas que están al acceso, que son gratuitas y que además tenemos una ley que tenemos que cumplirla, de que es proteger al más vulnerable. Y yo no puedo pretender que un niño de 2 años decida si se quiere vacunar o no, porque es mi responsabilidad. Claro. O sea, como madre hay que vacunarlos. Si están en el calendario nacional es porque
altamente probado que es lo mejor que podemos hacer por ese niño o por ese adulto mayor que a veces necesita también que lo acompañemos a que se vacune. Y aparte, también esto de que como no hay una excusa, digamos, porque yo vivo cerca, todos vivimos cerca de un centro de salud y si Hay el centro, campañas por todos hay lados. campañas por todos lados, Exactamente. si en el centro de salud no está disponible porque ya se usaron todo, me voy al Es más, hospital. por ley tenemos la posibilidad de por ley pedir una hora para ir a vacunarlos y demostrando el carnet que se los vacunó ese día. Está la ley. Qué genial. La ley, doctora, la eso no ley de sabíamos. vacuna. Hay una ¿Sí? ley. ¿Podemos repetir? ¿Hay una ley? Claro que para, no recuerdo bien el término, como que si uno va a vacunar, tiene un periodo, eso no recuerdo bien de cuánto era, en el día de ir, vacunarlo y volver y demostrar que se vacunó el niño, el adulto, quien fuera, tiene Es como un permiso. un permiso, Ah, exactamente. perfecto. Porque- Lo otro que es importante también que hay dos mamás que tienen que velar por la seguridad del niño que es vulnerable porque no tiene decisión propia. Exacto. Uno es la mamá biológica y la otra es la mamá de la educación. Antes de ingresar al colegio tienen que pedirle el carnet porque si no, no puede entrar. Exactamente, así es. Y eso se está haciendo, los docentes, la verdad que son nuestros aliados porque siempre están dispuestos a no solamente exigir, sino también explicar, se dan charlan con los padres, con los tutores de la importancia de la vacunación. Así que, sí. ¿Y este año notó una diferencia en la gestión de salud en el tema de vacunación con respecto a los antivacunas? Las redes sociales tienen mucho que ver. Ah, Antes no teníamos tanto el tema de redes sociales, pero también si nosotros nos apoyamos en las sociedades científicas que están permanentemente trabajando en pos de la vacunación, los medios de comunicación que también ayudan muchísimo, que ustedes como padres jóvenes de un niño hagan digamos, un poco de concientización, que permitan que el mensaje llegue a la familia, la verdad que es fundamental. Y de a poquito yo creo que vamos a ir recuperando estos esquemas, vamos a ir logrando que los niños vayan completando sus esquemas, asegurando que puedan crecer sanos. Obviamente puede haber algunas patologías o cosas que no estén incluidas en la vacunación, pero si nosotros nos aseguramos de vacunarlos con todas las vacunas que tenemos, por lo menos todas esas enfermedades o la van a cursar con muy baja carga viral o sin complicaciones, que es lo que estamos buscando en realidad. ¿Qué es lo que se busca? Una última pregunta porque quiero desburrarme. ¿Cómo convive hoy un infectólogo con la IA? Yo creo que hay que sacar provecho a la IA, buscar cómo nos pueden ayudar. A veces no tenemos la capacidad nosotros como médicos, no somos expertos en comunicación, la IA nos puede ayudar, además de ustedes que son comunicadores, a un buen mensaje, alguna estrofa, algo que nos pueda ayudar, a organizar también campañas. La IA da muchas herramientas de organización, así que yo creo que se puede sacar mucho provecho si está bien usada, por Claro. supuesto. Sí, está bien usada. Sí, Así ese que bueno, es. doctora, yo le agradezco en lo personal porque entiendo su lugar de trabajo, entiendo las ocupaciones que debe tener y se hizo el espacio para venir a compartir con nosotros un tema de suma importancia, ¿no? Y por supuesto yo en lo personal le agradezco a nuestra amiga, la doctora María Elisa, que fue el puente, ¿no? Para que usted pueda venir acá. Igual la vamos a traer porque ella se saca, pero tomarlo en que yo te voy a seguir y te voy a sentar acá para que hablemos. Que venga. Así No, que la verdad que le agradezco el trabajamos trabajo mucho que con están María haciendo. Elisa. Es importante que ustedes como profesionales de la salud y teniendo también una responsabilidad dentro de la salud pública, no sean, como yo digo, ¿no? Profesionales de escritorio, sino que salen a hacer terreno y eso es lo importante, que ustedes puedan ver la realidad y la necesidad en la sociedad, digamos, en cuanto a... No, yo a la verdad salud. la agradecida soy yo de esta posibilidad que nos dan ustedes de llegar a un montón de familias que quizá con miedo están cometiendo por ahí una falla por falta de información, por no tener quizá justo el momento en que necesitaban escuchar un mensaje de tranquilidad, que el que yo puedo dar es esto: las vacunas salvan vidas, son vacunas seguras
y estamos protegiendo a nuestros niños bueno, a nuestra familia en general, así que bueno, muchísimas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, doctora, por venir, un placer. Nos hizo sentir muy cómodos, nos sacó las dudas de una manera fácil para las familias. Claro. Así que eso es muy importante porque a veces se habla con mucha terminología, ¿no? Y a veces nosotros quedamos, ¿qué nos habrá querido decir? Y esto del diálogo así tranquilo, relajado, digamos, ayuda un montón. Así bueno, pero gracias. ustedes permiten este espacio también así, relajado. No, está bien, pero y siempre el mensaje cuando es claro, uno lo recibe y llega, ¿no? Y cuando hay esto que dice Marieta, aquí es cierto, porque yo he escuchado entrevistas en programas de televisión de médicos que usan como mucha terminología, digamos, y que nosotros por ahí quedamos como, viste, como con el CPU colgada. No, las cosas son simples, o sea, no hay que rebuscar para decir la verdad, y por supuesto que bueno, estamos a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, porque y cuando quieran inviten a María. No, es que no, pero es un objetivo que yo tengo, digamos, porque no solo es amiga, sino que es una doctora que acompaña mucho a Renata. Ella es una doctora que siempre que nosotros hemos necesitado, el mensaje fue respondido, digamos, de manera automática. Así que... ¿Con qué profesional podemos ir? Nos apoyamos mucho en ella. Nos orienta. No, sí, el mensaje, cuando yo le escribo la semana pasada, le digo, mira, Betty, me parece que tenemos que hacer algo con esto porque se está mal informando sobre vacunación. Sí. Vos estás a cargo del área, digamos, venite a hablar con nosotros. Y ella me dijo, no, yo te voy a mandar a la persona que sabe de eso. Así que bueno, me habló muy bien de usted. Bueno, y por supuesto que no le erró. Yo te agradezco la predisposición, digamos, y esto, que nosotros estamos haciendo proyectos sobre autismo y sobre trastorno en el neurodesarrollo. Va a haber eventos que vamos a hacer post bienal, digamos, así que seguramente vamos a contactar porque en ese evento capaz podemos armar ahí como la campañita de vacunación también. Genial, para que la gente se sume también, que es importante. Así que doctora, muchísimas gracias. Ha sido entonces la doctora Antonieta Cairé, ¿sí? Médica epidemióloga de la provincia del Chaco. Así que, Eduardo, tú despedir. ¿No? Bueno, entonces, doctora, le agradezco un montón. Marita, a ti, gracias también por el espacio. Gracias, Eduardo, por la operación técnica. Será hasta el miércoles que viene a todos, así que chau. Chao. Hasta luego. Pues es que